convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 103. Sylvia y Jack. Los 10 estudiantes de segundo año ingresaron a la arena por un extremo, mientras que los 10 de tercer año entraban desde el lado opuesto. El rugido del público fue ensordecedor, una ola de vítores que hizo vibrar el estadio entero. Slyvia escaneó la multitud desde su posición, buscando a sus hermanos. Gary, en cambio, tenía la vista fija en un solo punto. Harry, parado en la línea contraria, con el rostro tan decidido como siempre. «Por favor, dirijan su atención a la pantalla central», anunció una voz desde los altavoces. Una enorme pantalla holográfica comenzó a mostrar imágenes de todos los combatientes, aleatorizándolas a gran velocidad, hasta que se detuvo. Y parece que la primera batalla de esta noche será entre la encantadora y poderosa Slyvia Hart y el impenetrable Jack Dem. Un murmullo excitado recorrió las gradas. Sylvia y Jack caminaron hacia el centro del escenario elevado, rodeados por las miradas tensas de los demás estudiantes que aguardaban su turno. Las reglas de esta ronda eran distintas a las de la anterior. Los brazaletes habían sido retirados. Esta vez podían usar equipo real. Para garantizar la seguridad, 2 caballeros maestros, Sir K. y Wilfred, estaban listos para intervenir en caso de que un golpe letal se aproximara. Si uno de los combatientes demostraba una fuerza abrumadora, ellos podían detener el combate y declarar vencedor al dominante. También se consideraría victoria si uno de los participantes era eliminado o noqueado. Slyvia apretó con fuerza el mango de su espada. En la otra mano sujetaba su escudo. Frente a ella, Jack se acercaba lentamente con su descomunal espada gigante colgada a la espalda. Iba sin camisa, sin armadura. El físico de Jack intimidaba, y no solo por el tamaño de su arma.
Los estudiantes de segundo año tragaron saliva. ¿Crees que puede ganarle?, preguntó Monk. Claro que sí, Monk, respondió Martha sin dudar. Sabes bien lo fuerte que es. Ray, en cambio, no podía ignorar una inquietud. Aunque le había compartido maná a Slivia, esperaba que Jack aún estuviera debilitado tras los eventos de la noche anterior. Pero no había rastro de heridas en su cuerpo. Estaba en perfectas condiciones. Ray no era el único con un cuerpo especial. La plataforma central de la arena estaba elevada sobre el resto. Jack y Slivia se posicionaron uno frente al otro. Slivia lo observaba con intensidad, pero Jack no la miraba a ella. Miraba más allá, directo hacia Ray. Un pensamiento incómodo cruzó la mente de Ray, uno que prefería ignorar. «Jefe, ¿quieres que pierda este combate?», gritó Jack desde el otro lado, sin apartar la mirada de Ray. Ray cerró los ojos un instante. Su presentimiento era cierto. Jack era impulsivo, pero también fiel hasta el extremo. «Jefe, ¿me oyes? Jefe, jefe», insistía Jack. «Ray, creo que te está hablando», dijo Monk, perplejo. «Claro que no. Obviamente está buscando a...» «Otro jefe», intentó Ray, mirando hacia otro lado con toda la naturalidad que pudo fingir. «Ray, Ray», gritó Jack, ya sin filtros. El estadio enmudeció por un instante. ¿Por qué el estudiante número 1 de tercer año estaba llamando jefe a un estudiante de segundo año? Los amigos de Ray se quedaron boquiabiertos. No sabían qué pensar. Ray, resignado, negó con la cabeza. Jack asintió. «Está bien, no me contendré», declaró, mientras desenvainaba su inmensa espada con un estruendo metálico. «Pensé que tal vez eras la novia del jefe o algo así». «No soy su novia», saltó Slivia, completamente roja. «Solo somos buenos amigos». A pesar del absurdo de la situación, la tensión que había sentido antes se desvaneció. La sorpresa le devolvió claridad. Ya no temblaba. Y el primer combate del día comienza en 3, 2, 1. El cuerno de guerra resonó, marcando el inicio. Slivia avanzó con cautela. Su mente estaba despejada. Necesitaba medir a su oponente antes de comprometerse. Jack no esperó. Lanzó un golpe demoledor con su espada que chocó contra el suelo, dejando un cráter donde antes estaba Slivia. «Ese ataque fue brutal», gritó Dan. «Ese escudo será inútil contra esa cosa». Los demás no dijeron nada, pero lo pensaban. Jack continuó atacando con fuerza bruta. Cada movimiento era amplio, poderoso, devastador, pero descuidado. Slivia esquivaba con agilidad, y pronto notó algo curioso. Jack dejaba huecos enormes tras cada golpe. Podía contraatacar, y sin embargo, dudaba. ¿Era una trampa? ¿O Jack simplemente era imprudente? Después de algunos intentos, lo confirmó. Jack no estaba fingiendo. Atacaba sin pensar, con pura fuerza bruta. Cuando Slivia finalmente contraatacó, su espada chocó contra el cuerpo de Jack y rebotó, como si hubiera golpeado una pared de acero. No estaba usando el chi que Ray le había transferido aún. Seguía combatiendo con su nivel habitual. Pero, aún así, su espada era de nivel avanzado. No debía rebotar. «¿Slivia no consiguió un arma de nivel avanzado?», preguntó Martha. «Sí, la está usando ahora mismo», respondió Ian. Desde un rincón de la arena, Gary observaba con creciente inquietud.
Ver ese combate le hizo sentir afortunado. Con sus espadas intermedias, nunca podría soñar con hacerle daño a Jack. Pero, por más que lamentaba la situación de Slivia, él necesitaba ganar su propio combate. Debía llegar al torneo de todos los reinos. No había alternativa. Jack, tras recibir el golpe ineficaz, no esperó. Alzó su espada y atacó de nuevo. Slivia levantó su escudo justo a tiempo. El impacto retumbó en todo el estadio. El escudo comenzó a resquebrajarse. Jack lo empujaba con una fuerza abrumadora, y el escudo cedía centímetro a centímetro. Ya no tenía opción. Slivia canalizó todo el chi extra que Rey le había entregado. Su cuerpo respondió al instante. Con un grito ahogado, empujó con todas sus fuerzas. El escudo empujó la espada, rechazándola con una onda de energía. Al hacerlo, el escudo se desintegró. Pedazos volaron en todas direcciones. Jack retrocedió con una sonrisa. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo con un brillo en los ojos. «Ahora esto se pone interesante». Slivia respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Sintió el poder recorrer su cuerpo, pero también sabía lo que estaba en juego. 10 minutos. Eso era todo lo que tenía. Tiró el resto del escudo destrozado al suelo y cargó de frente hacia Jack. Capítulo 104. Se acabó el tiempo. Con su escudo hecho pedazos, Slivia solo podía confiar ahora en su velocidad y en el chi extra que aún ardía en su interior. Con determinación feroz, concentró el chi en sus piernas y con un impulso poderoso se lanzó hacia adelante, más rápida de lo que jamás había corrido. Jack respondió al instante con un corte horizontal dirigido a su cuello. Slivia se agachó con agilidad felina y lanzó un tajo vertical con toda la fuerza que pudo reunir. Saltó hacia atrás antes de que Jack pudiera reaccionar. El gigante sintió un cosquilleo extraño en el pecho. Bajó la mirada, y allí estaba, una larga línea roja cruzando su torso. No había sangre, pero por primera vez, Jack estaba herido. «Harry, ¿estás viendo esto?», dijo uno de los presentes con la voz en shock. Los ojos color cereza de Harry parecían salirse de su cráneo. «No pensé que hubiera nadie en esta escuela capaz de lastimar a Jack. Si alguien podía, habría jurado que sería Rey. Tal vez hemos subestimado a los de segundo año». Mientras tanto, entre los de segundo año la reacción era muy distinta. «Slivia hizo todo eso y solo logró un rasguño», gritó Dan. «Su cuerpo debe estar hecho de acero». Slivia apretó los dientes, su mirada fija en Jack. Incluso con el chi adicional no logró hacerle sangrar. No había tiempo para lamentarse. Tenía que seguir. Sabía que tenía un límite y se estaba acercando. Entraba, atacaba y salía. No se quedaba expuesta más de lo necesario. No dejaba espacio a errores. Era una danza precisa y mortal. El público estaba al borde de sus asientos. Sabían que un solo golpe certero de la espada gigante de Jack sería el final. Esquiva, golpea, esquiva, golpea, esquiva, golpea. El ciclo se repetía, pero el resultado no cambiaba. El cuerpo de Jack estaba ahora cubierto de leves marcas rojas, suficientes para mostrar que Slivia había acertado, pero no para detenerlo. Más fuerte, más rápido. El mantra se repetía en la mente de Slivia como un tambor de guerra.
¿Slivia siempre fue así de fuerte?, preguntó Monk, sin apartar la vista del combate. Los del equipo habían visto cosas que jamás imaginaron de ella. Su velocidad, su fuerza, todo había superado sus expectativas. Pero aunque tenía el chi de Rey, eso no significaba nada si no sabía cómo usarlo. Y Slivia lo estaba usando a la perfección. Rey, en silencio, observaba. Se acabó el tiempo, susurró. Slivia intentó un golpe más, pero de repente un dolor punzante estalló en su cuerpo, como si sus músculos se desgarraran desde adentro. «Solo un poco más», murmuró con el aliento entrecortado. Jack notó la caída en su velocidad. Supo que era el momento. Blandió su espada con todo su poder. Una nube de polvo se levantó, sacudiendo el suelo cuando la espada gigante hizo contacto. El estadio contuvo la respiración. Cuando el polvo se disipó, Wilfred sostenía la espada de Jack detenida en el aire. A su lado, Sir Kay ya llevaba a Slivia inconsciente sobre su hombro. «Y tenemos un ganador, Jack Dem». «Maldita sea. ¿Cómo se supone que alguien le gane a ese monstruo?», se quejó Dan. «Lo hizo bien», dijo Rey, firme. Nadie podía dudarlo. Slivia lo había dado todo. Cualquiera en su lugar habría quedado destruido desde el primer golpe. Sir Kay la llevó directamente a la enfermería. Wilfred le ofreció a Jack acompañarlo, pero Jack se negó. Mientras caminaba de regreso con su equipo, Jack sintió una punzada en el pecho. Bajó la mirada. Y esta vez sí. Un fino hilo de sangre corría desde las marcas rojas. «Tienes amigos fuertes, Rey», pensó Jack, esbozando una sonrisa. El siguiente combate estaba por comenzar. Badger contra Violet. Badger subió al escenario con paso nervioso. No era el mismo de siempre, y su hermano gemelo, Sloth, tampoco. «¿Por qué se ve tan preocupado? Lo hizo bien en la primera ronda», comentó Gary. Sloth suspiró al ver a su hermano en el ring. «El problema es que nunca hemos estado separados. Hacemos todo juntos. Incluso usamos el mismo cepillo de dientes». «Eso es asqueroso, hombre», replicó Dan, encogiéndose de hombros. La pelea comenzó, y pronto todos entendieron lo que Sloth quería decir. Sin su hermano, Badger no podía realizar los movimientos acrobáticos que lo habían hecho destacar. Sin apoyo, era un blanco fácil. El combate terminó en cuestión de segundos. Y el siguiente en la pantalla fue Sloth. Las esperanzas del equipo se encendieron por un momento, hasta que vieron que Sloth peleaba igual que Badger. Otra derrota. Eso sumaba 3 en total para los de segundo año. La pantalla holográfica volvió a girar, seleccionando al azar, hasta que se detuvo en Rey y Killer. Rey subió al escenario y esperó. Pasaron segundos, luego 1 minuto completo. Si el estudiante de tercer año Killer no aparece en 1 minuto, será descalificado, anunció la voz del estadio. Nadie apareció. Rey fue declarado ganador automático. La multitud estalló en abucheos. Querían ver a Rey luchar. Él había sido el más impresionante en la primera ronda. «Qué lástima. Me habría gustado verlo pelear de nuevo», dijo Matthew desde las gradas. Pero los abucheos se apagaron cuando apareció el siguiente duelo en pantalla. Kyle contra Nay. Nay, quinta en el ranking general del tercer año, era una luchadora formidable. Hermosa, con cuerpo de modelo,
pero lo que realmente destacaba era su arma, un látigo. Kyle, por su parte, llevaba una cadena con un peso en la punta. Ambos subieron al escenario. Las armas eran inusuales, el duelo prometía. El público se inclinó hacia adelante con renovado interés. Iba a ser una pelea salvaje. Capítulo 105. Ese es mi trabajo. La atmósfera entre los concursantes restantes estaba cargada de tensión, ansiedad, nerviosismo. Pero Kyle parecía emocionado. Cuando se anunció su combate, sonrió como si acabaran de llamarlo a una cita. Corrió alegremente hacia el escenario. «¿Qué le pasa a ese chico?», preguntó Marta confundida. Monk bajó la cabeza, avergonzado de conocerlo siquiera. Kyle siempre se pone así, cuando ve a una chica bonita. Y era verdad. En cuanto subió al escenario, Kyle comenzó a colmar de cumplidos a Ney. Ese vestido y ese látigo son la combinación perfecta para tu cuerpo en movimiento. Mi cadena y tu látigo podrían ser la pareja perfecta. Pero Ney ya había escuchado esas frases antes. Muchos de tercer año la habían invitado a salir, y a todos los había rechazado sin pestañear. «Si de verdad quieres impresionarme», respondió firme y elegante, «demuéstrame que eres más fuerte que yo». Ney buscaba a alguien fuerte, de verdad, pero entre los estudiantes de tercer año, nadie había cumplido con sus expectativas. Jack era el más fuerte, sí, pero también un tonto arrogante. Killer, segundo en el ranking, nunca hablaba, y ni siquiera se le veía, y por encima de ella solo quedaban mujeres. La batalla estaba por comenzar. Ray, en cambio, se levantó y se alejó. «¿No vas a quedarte a ver la pelea?», preguntó Marta, extrañada. «No es necesario. Ya sé quién va a ganar». Ray continuó caminando, rumbo a la enfermería. Para los demás, su actitud parecía dura. Incluso si su compañero iba a perder, al menos podría haberse quedado para apoyarlo. Pero Ray tenía otra razón. Al llegar a la enfermería, la vio. Slivia estaba acostada en el suelo. Los médicos ya la habían tratado. No había nada más que pudieran hacer, salvo recomendarle descanso. Ray se acercó y se sentó a su lado. En cuanto Slivia lo vio, se cubrió el rostro con el brazo, pero no fue suficiente. Ray aún pudo ver las lágrimas deslizándose por su mejilla. «Lo siento, Ray. Incluso después de que me ayudaste», sollozó. Ray no era bueno en situaciones así. Había venido a verla para recuperar su maná, pero claramente ahora no era el momento. «Ray, ¿alguna vez me volveré más fuerte? Slivia, estuviste increíble. Nadie que haya estado mirando pensaría otra cosa. Te enfrentaste a un monstruo». «Pero eso no es una excusa», replicó con dolor. «¿Qué pasaría si estuviéramos en medio del bosque y apareciera una bestia mágica? ¿Qué pasaría si no pudiera proteger a los demás?» Ray comprendía ese sentimiento. Lo había vivido toda su vida. Había intentado proteger a todos sus hermanos dragones. Eran más débiles que él, y aún así, fracasó. «Nunca podrás proteger a todos, Slivia», dijo en voz baja. «Y tampoco es tu trabajo. No importa lo fuerte que seas, ni lo fuerte que llegues a ser. Pero al menos quiero protegerte a ti y a todos en nuestro grupo», dijo Slivia, mientras las lágrimas volvían a brotar como si llevaran demasiado tiempo contenidas. Ray sintió que el pecho se le apretaba. Slivia era más fuerte de lo que él había sido en mucho tiempo,
No tenía ni una fracción de su poder, y aún así, tenía el deseo y el coraje de proteger a los demás. Ray, en cambio, había pasado años con miedo. Miedo de volver a fallar, miedo de acercarse, miedo de querer proteger y fracasar otra vez. Pero aun ahora que era humano, las personas que le importaban estaban siendo arrastradas y estaban siendo heridas. Ray tomó la mano de Sylvia. Inició el proceso de drenaje de maná. Sylvia sintió cómo su energía empezaba a fluir fuera de su cuerpo, lentamente. Cuando Ray terminó, se levantó, dio unos pasos, y antes de salir, dijo sin volverse: «No necesitas proteger a todos, Sylvia. Ese es mi trabajo». Cuando Ray regresó a la arena, los estudiantes de segundo año estaban en silencio. La multitud, en cambio, estalló en aplausos. «¿Kyle ya ganó?», preguntó Ray, con sorpresa. Justo en ese momento, Kyle tenía a Ney atrapada con su cadena. Ella forcejeaba para liberarse, pero por más que lo intentaba, era inútil. «Me rindo», dijo finalmente, resignada. «Y tenemos nuestro primer ganador del segundo año». En cuanto el locutor lo anunció, Kyle soltó la cadena que rodeaba a Ney y le levantó el pulgar. «Recuerda cumplir tu promesa. Me debes una cita». Ney bajó la mirada, se dio la vuelta y abandonó rápidamente la arena. «No puedo creer lo que acabo de ver», dijo Dan, todavía en shock. «¿Kyle? ¿El que siempre bromea y sale corriendo de las bestias cuando salimos a cazar? ¿Cómo demonios ganó así?» Ray pudo sentirlo. Por primera vez, Kyle hablaba en serio. Durante los entrenamientos, Ray había visto destellos de su habilidad. Aprendía rápido cuando se concentraba, pero solía distraerse con chismes y chicas. Durante la pelea, Kyle esquivó todos y cada uno de los golpes de látigo de Ney, que se movían a velocidad de relámpago. Y cuando atacó, sus golpes con la cadena fueron igual de rápidos. Combinando el juego de pies de Faja Negra y su nueva arma, la cadena, Kyle no solo la superó, la atrapó. Distribuyó el chi de forma uniforme por cada eslabón, haciéndola prácticamente irrompible, algo que requería un nivel de concentración excepcional. Pero Kyle lo logró, porque estaba más decidido que nunca a mostrarle a Ney su verdadera fuerza. La pantalla holográfica comenzó a parpadear de nuevo, seleccionando al azar a los próximos combatientes, hasta que se detuvo. No se pierdan esta pelea, amigos, porque lo que viene es un enfrentamiento estelar. El número 1 del segundo año, Gary, contra Harry. Ambos eran conocidos por su dominio de la espada. Y esta vez, nadie podía predecir el resultado. «Finalmente», dijo Gary, levantándose con una sonrisa feroz,